El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Hoy vamos a terminar, con la ayuda del Señor, la tercera parte de la disertación que hemos titulado Del dicho al hecho. Dice la palabra de Dios, abran su Biblia, Génesis capítulo 1 y el versículo número 3. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces dijo Dios, ¿qué fue lo que dijo Dios? ¿Y qué pasó con la luz? La luz fue hecha. Marcos 11:23. Vamos a leer también en el Evangelio de Marcos, capítulo 11 y el verso 23. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Le voy a rogar entonces toda su atención en los siguientes minutos. No se entretenga, por favor. No se entretenga. Esta disertación la hemos titulado, recuerdo, del dicho al hecho. Lo hemos basado en este refrán que es muy popular para mostrar que hay una diferencia muy grande entre lo que uno declara con su boca, que primero lo pensó en el corazón y luego lo declara con la boca, hasta la realización de ese sueño, ese deseo, de esa declaración. Hay una diferencia muy grande entre nosotros y Dios, como al principio usted escuchó en Génesis, donde dice las Escrituras que Dios dijo, hágase la luz, y de inmediato la luz fue hecha. ¿Por qué en Dios las cosas son así? Todo lo que Él hizo fue así. ¿Y por qué en nosotros no es igual? Eso hemos estado tratando de aprender, de entender, ¿sí? Para nosotros pues no caer en frustración, porque se está enseñando, se está hablando de que todo lo que tú digas con tu boca, todo lo que tú declares con tu boca, si tú lo crees en tu corazón, si tú lo visualizas, esa confesión va a terminar siendo un hecho real, un hecho concreto. Y pues hay mucha gente que lo intenta, ¿sí? Intenta hacer como hizo Dios las cosas, pero no le funciona y terminan frustrados, terminan completamente tristes y a veces incluso decepcionados, porque se aburren de las cosas del Señor, se aburren de la palabra, ¿ve? Y hasta abandonan su fe, abandonan la fe. Eso no puede pasar entre nosotros, por eso es que estamos aprendiendo lo que hemos venido compartiendo. Entonces, esta disertación desde el principio tiene 5 puntos, 5 argumentos, de los cuales nosotros hemos expuesto solo 3. Voy a pedirle a mi esposa que nos haga un recuento desde la introducción hasta el punto número 3, para luego entonces abordar punto 4 y el punto 5 de esta disertación. Póngale mucha atención, porque así usted recuerda, ¿sí? Recuerda, y no solo recuerda, sino que te contextualizas.
con lo que vamos a continuar inmediatamente explicando. La palabra de este dicho popular en forma completa dice: del dicho al hecho hay mucho trecho. Este refrán nos muestra que existe una distancia muy grande entre lo que deseamos en nuestro corazón y decimos con nuestra boca hasta la realización de esta en hechos concretos. ¿Por qué razón, si en el momento de la creación original, Dios al pronunciar su palabra con su boca, ésta tuvo poder creativo para hacer que de la nada apareciera todo, en nuestra boca no tiene el mismo efecto creador? No hay discusión para creer que la palabra de Dios tiene poder para crear. Por el poder de la palabra ocurren milagros, señales, prodigios y maravillas. En Dios no solo las palabras, sino aún las letras del sagrado alefato hebreo desatan todo el poder de Dios. Es que realmente las letras del sagrado alefato hebreo son los ladrillos con los que Dios construyó todo el universo. Sin embargo, aunque nosotros los creyentes podemos declarar la misma palabra, hay una distancia muy grande entre lo que declaramos con nuestra boca por la palabra de Dios y lo que nuestra declaración o confesión termina haciendo. Vamos a estudiar hoy por lo menos 5 razones por las que estas cosas no ocurren. Primero, porque Dios es todopoderoso. Génesis 17:1. Dios es ¿qué? Todopoderoso. Dios es todopoderoso. Ahí está la primera razón. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El vocablo todopoderoso viene del hebreo Shaddai. El vocablo Shaddai se escribe con las letras Shin, Dalet, Yod. El valor numérico de la expresión Shaddai es 8. El número 8 nos habla de la eternidad del Todopoderoso. La Biblia nos revela en contraste que nosotros los seres humanos no tenemos la plenitud de poder que solo está en Dios. Según 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cuando Dios creó al hombre, el Señor lo empoderó sobre toda la creación, pero este poder fue un poder limitado. Dios el Padre le concedió a su Hijo plenitud de poder y tuvo en mente que la descendencia de Adán le fuera restituido todo el poder, pero solo en el nombre de Cristo. Segundo, porque Dios es omnisciente. Dígalo conmigo, Dios es omnisciente. ¿Qué es lo que eso significa? Que en Dios hay no solo todo poder, sino que en Dios hay toda sabiduría, todo conocimiento, toda ciencia. Salmo 147:5. Lo que esto significa es que en Dios hay plenitud de conocimiento. Toda ciencia proviene de Dios. Dios conoce los tiempos. Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos y obras. Dios conoce y establece cada una de las leyes que gobiernan su creación. Por otro lado, el conocimiento que tiene el hombre es completamente limitado, según 1 Corintios 13:9-10. Conocimiento y poder en plenitud era lo que contenían las 10 declaraciones por medio de las cuales Dios hizo todo. Y Omer, esta expresión tiene valor numérico de 8. Tercero, porque Dios es el creador. Dígalo conmigo, Dios es el creador. Dios es el creador. Nosotros somos su creación. Él es el creador. Génesis 1:1 y Génesis 1,
1 y 14, 19. Génesis capítulo 14, verso 19. Creó Dios. El verbo crear viene del hebreo baraj. El verbo baraj se escribe con las letras Bet, Aleph, Resh. El valor numérico de esta expresión hebrea es 5. En las Escrituras, el 5 es representativo de la gracia de Dios. Esto nos muestra que la creación de Dios fue llena plenamente de su gracia. El verbo crear está referenciado unas 35 veces en las Escrituras del Antiguo Pacto. Y cada vez que se menciona, se hace referencia al carácter de Dios como creador. A diferencia del creador, nosotros los seres humanos somos criaturas, obra de sus manos y parte de su creación. La obra creadora de Dios también fue un acto de fe. Hebreos 11:3. El dogma católico romano de la creación ex nihilo no es bíblico. Dios creó el universo físico a partir de lo que ya existía, pero en el mundo espiritual. Las manos de Dios, es decir, metafóricamente su Hijo y su Espíritu, crearon de acuerdo a la declaración del Padre todo el universo, tanto físico como espiritual. Dios creó por la declaración de su boca 6 cielos o universos espirituales. En las Escrituras sagradas nunca se revela que el hombre sea creador. Sin embargo, Dios le dio al hombre capacidad para transformar la creación. Nosotros podemos acudir a nuestro Creador, el Caná, para pedir de Él que nos muestre respuestas donde no las hay, caminos donde no los hay, recursos donde no los hay, porque Él por su condición es el único que puede hacerlo. Cuarto. Muy bien. Hemos escuchado entonces 3 razones o argumentos por los cuales en nosotros una declaración, aunque contenga la palabra de Dios, no surte el mismo efecto que surtió en Dios cuando Dios dijo y fue hecho. Vamos a aprender en el día de hoy 2 argumentos más de por qué es que esto no ocurre con nosotros. Hemos aprendido, por lo que hemos escuchado, que nosotros tenemos poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para transformar las cosas. Para transformarlas, no para crearlas. En cambio, Dios, Él tiene todo poder para crear de lo que no se veía, es decir, de lo espiritual, crear al mundo físico. Crear al mundo físico. Eso es lo que declara la palabra de Dios allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, cuando dice el autor de la carta que Dios creó todo lo que existe. Dios lo creó de lo que no se veía. No fue de la nada, sino de lo que no se veía. Lo que no se veía era lo espiritual. Hemos explicado que en el universo, y esto está comprobado científicamente, en el universo hay solo una pequeña parte que fue sacado a la luz, pero hay lo que se llama una antimateria, hay lo que se llama una materia oscura, ¿sí? Que es mucho más, en proporción, es mucho más la cantidad de materia oscura que lo que existe y lo que la luz ha puesto de manifiesto. Esa materia oscura, los científicos no han querido reconocer que se trata es del mundo espiritual en donde Dios vivía, en donde Dios estaba. Dios hizo a partir de esa materia oscura, de esa antimateria, Dios creó todo lo que existe hoy. Esa creación
está en la Biblia, está revelado en la creación de 6 cielos y no 3, como en el cristianismo se ha enseñado tradicionalmente. Dios hizo todo lo que existe, todo lo que en el mundo físico, en el mundo natural, usted y yo lo podemos ver, lo podemos palpar, lo podemos medir. Dios lo hizo a partir de lo que espiritualmente ya existía. Dios no creó de la nada, como expliqué. Y dice el dogma de la Iglesia Católica Romana. Ellos plantean un dogma que dice que Dios creó todo de la nada. A eso le llaman creación ex nihilo, pero no es así. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que Dios creó todo lo que existe a partir de lo que no se veía, y lo que no se veía era indudablemente su mundo, el mundo espiritual en el que él vivía. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vamos a aprender entonces los otros 2 argumentos de por qué en nosotros las cosas no se dan así como se dieron en Dios desde el principio. Entonces, punto número 4. Porque Dios es perfecto. Dios es perfecto. Dígalo conmigo, dígaselo a su hermano que tiene al lado. Dios es perfecto. Dios es perfecto. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ok, ese pasaje lo dijo el Señor Jesucristo, literalmente. Sed pues, dice, perfectos. Se lo digo a sus discípulos. Así como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea, tenemos un mandamiento para obedecer de parte del Señor. ¿Cuál es ese mandamiento? Que hay que ser perfectos. Hay que ser perfectos. Pregunto, ¿y aquí en esta tierra quién es perfecto? Entonces lo que dijo el Señor es incoherente. Lo que dijo el Señor es imposible de alcanzar. No, lo que pasa es que lo que usted tiene allí en sus manos es una traducción, ¿sí?, de lo que los escritores inspirados escribieron en el idioma en el que se escribe el nuevo pacto, en este caso. Es una traducción. La palabra perfecto que se toma allí de ese pasaje de Mateo es una palabra que en el griego no da a entender el hecho de que usted sea impecable, intachable, una persona que no tiene defectos o errores. Esa palabra se refiere realmente al hecho de ser una persona íntegra, una persona madura espiritualmente. Sin embargo, basado en esa traducción, hay una iglesia que sí plantea el hecho de que usted y yo como creyentes tenemos que alcanzar la perfección aquí. Esa es la iglesia wesleyana, o también llamada iglesia metodista. La iglesia metodista wesleyana, fundada por Juan Wesley, enseña la doctrina de la perfección del alma. Y dice que todo aquel que no es perfecto como Dios no será salvo. Esto no es lo que verdaderamente significa esta expresión. Esta expresión está apuntando al hecho, repito, de que usted y yo seamos gente íntegra, gente espiritualmente madura, no gente impecable. ¿Por qué? Porque la perfección humana aquí nadie la va a alcanzar. Ningún ser humano.
tú puedes decir que es perfecto. Por muy virtuoso, por muy piadoso, por muy consagrado, por muy santo que sea, perfecto no lo es. Pero sí podemos decir que es una persona madura espiritualmente, y eso sí se puede alcanzar. Sí se puede decir que es una persona íntegra, ¿sí? Irreprensible, sí se puede alcanzar. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Me estoy dando a entender? Aquí el que no cojea de una, cojea de la otra. Es cuestión de que tú mires de cerca a esa persona, a ese individuo que ante la vista de muchos es una persona impecable, es una persona perfecta. Basta con que tú lo mires de cerca y vas a ver que tiene su fallita. Como decía mi pastor sabe lo que decía. Cuando alguien le recomendaba a alguien y le decían a él, esta persona, este pastor, este predicador es bueno, buenísimo. Este es un hombre de Dios, este es un hombre bueno. Y él decía, bueno, ok, estoy de acuerdo, sí lo creo. Pero quitándole todo lo malo, él es bueno, decía mi pastor. Y he podido dar cuenta que hay una lucha en el día de hoy en muchos creyentes porque pretenden ser perfectos y creen que esto es alcanzable aquí. Y como fracasan, como se dan cuenta de que en esta carrera, que es una carrera no de 100 metros, esto es una carrera de largo aliento, cuando rebalan y caen, es difícil que se levanten de esa caída. Difícil, porque no pueden aceptar el hecho de que ellos, siendo tan perfectos, se hayan equivocado. A su nombre, a su nombre. Vamos a explicar un poco más lo que este argumento plantea, porque aquí el punto es que nosotros no podemos crear las cosas o hacer que las cosas sucedan por una simple declaración. En cambio, en Dios sí. Y aquí estamos aprendiendo de que en Dios sí se dan las cosas así, es porque Dios es perfecto. Dios es perfecto. ¿Cuántos creen eso, hermanos? La perfección de Dios se refiere al hecho de que su carácter carece de defecto alguno. Tanto el carácter como las obras de Dios son perfectas. No hay defecto. No hay vacío. No hay nada que pueda completar ni el carácter ni las obras de Dios. El carácter de Dios y las obras de Dios son perfectas. No hay equivocación, no hay error, no hay una falta alguna en Él, en su carácter personal, ni tampoco en sus obras. Hay una declaración allá en el libro de Génesis que dice que cuando Dios hizo todas las cosas, Él pasó revista a su creación y Él declaró que todo lo que Él había creado era bueno y bueno en gran manera. No dice el texto que era perfecto. Ser bueno y bueno en gran manera lo que significa es que todo lo que Dios había creado funcionaba para el propósito por el cual Él lo había creado. Eso es lo que significa bueno y bueno en gran manera. En otras palabras, para que lo entendamos un poco mejor, todo lo que Dios creó era funcional, funcionaba perfectamente para el propósito por el cual fueron creadas. Todo, hasta que entró el pecado. ¿Sabe? Hay un misterio en la Biblia. La Biblia tiene algunos misterios. Por ejemplo, no dice eso del hombre. No dice que Dios, cuando creó al hombre, el hombre era un ser
perfecto. No lo dice. Tampoco cuando hizo el universo, cielo, las estrellas. Tampoco cuando hizo los animales. No lo dice. No lo busques, que no vas a encontrar un solo texto que diga eso. En cambio, cuando creó a un querubín, que las escrituras le llamaron querubín protector, la Biblia sí dice que él era perfecto, hasta que se halló en él maldad. Misterio. ¿Cómo es que no dice eso Dios del hombre, de su creación, de los ángeles? No lo dice. En cambio de este querubín, sí lo dice. Me puse a investigar el significado de esta expresión. Y lo que el autor inspirado, Isaías y Ezequiel, trataron de dar a entender por el Espíritu Santo, es que él siempre, desde el principio de su creación, ha sido un imitador del carácter y de la obra de Dios. ¿Saben ustedes de quién estoy hablando yo? Luzbel se llamaba él. Luzbel. Hasta que en él, en su corazón, se halló maldad. Él era perfecto. El autor inspirado lo que nos está tratando de dar a entender es que él siempre ha sido un imitador del carácter y de la obra de Dios. Y así como la Biblia dice claramente que Dios es perfecto, de él también se dice algo. Pero es una imitación. Una imitación. Porque eso es lo que él siempre ha hecho desde el principio. Imitar el carácter y la obra de Dios. Por eso es que hay más de una persona que se confunde y no logra entender, no logra discernir las obras de Dios de las obras de las tinieblas. Porque no alcanzan a discernir. Porque es que él las imita tal que parecen ser obras de Dios. Y él se presenta al hombre, se presenta a este género humano, se presenta como un ser perfecto. Un ser digno de que le adoren y que le sigan. Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo. La imitación nunca será igual al original, mi amado hermano. Pero tú sí debes tener la capacidad de discernir entre lo que es una copia, lo que es una imitación y lo que es el original. A su nombre. Todo lo que Dios hace es perfectamente bueno. Es decir, todo lo creado por Él funciona de acuerdo a su propósito. Por otra parte, el hombre es un ser imperfecto, débiles y disfuncionales. Aunque nosotros los hijos de Dios no somos perfectos, sin embargo, en esta vida apuntamos a la perfección y la alcanzaremos cuando el Señor venga y nos glorifique. Amén. Salmo 102, 2. Vamos a leer ese pasaje, porque ahí el salmista declaró que aquí, humanamente, la perfección jamás la alcanzaremos. Sin embargo, es una meta a la que nosotros apuntamos. Y un día, por nuestra fidelidad, por nuestra perseverancia, el Señor nos glorificará. Y entonces alcanzaremos la perfección moral, aún la perfección en el cuerpo. Ya tu cuerpo no tendrá estas medidas, ¿no? En algunas mujeres que se preocupan por cuánto miden. Sí, porque ellas cuando están jóvenes y bellas, 90, 60, 90. Gloria a Dios. Pero cuando ya
crecen, cuando ya se desarrollan, cuando ya se reproducen, ya no son 90, 60, 90, 60 y se revienta, mi hermano. ¿Sí? Bueno, esa preocupación ya nunca más será. Ya no tendrás que preocuparte por los gorditos, por los rollitos, por los bollitos. Tranquilo. Nuestro cuerpo será un cuerpo inmortal, un cuerpo revestido de gloria, un cuerpo perfecto, en donde la maldad, la iniquidad ya no tendrá efecto sobre nuestro cuerpo. ¡A su nombre! Vamos a leer ese pasaje. El salmista lo dijo. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído en el día en que te invoque. Apresúrate a responderme. Es 101, no es 102. 101. 101 verso 2. Daré atención al camino de la integridad. ¿Cuándo vendrás a mí? En integridad de corazón andaré en medio de mi casa. Esta traducción no deja ver realmente con mucha claridad el sentido. Vamos a leerlo en Reina Valera del 60. Dice 101, 2. 101 verso 2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Entenderé el camino de la perfección cuando tú, dice el salmista, vengas a mí. Perfección. ¿Cuándo la iba a entender? ¿Cuándo él iba a entender el camino de la perfección? ¿Cuándo él iba a alcanzar a ser perfecto? Dice, cuando tú vengas a mí. Ahí hay una profecía respecto de la venida del Señor por su pueblo. En el arrebatamiento de la iglesia es cuando usted y yo vamos a alcanzar la perfección integral de todo nuestro ser. Vamos a alcanzar la perfección moral. Vamos a alcanzar la perfección espiritual. Vamos a alcanzar la perfección corporal. Es allí. Y en ese momento, San Pablo dice que los que están muertos resucitarán primero. Y los que están vivos serán glorificados. Seremos revestidos de gloria. Un cuerpo inmortal. Un cuerpo que, aunque no dejará de ser un cuerpo físico, sin embargo, será un cuerpo ya perfecto, un cuerpo inmortal, un cuerpo indestructible. No veremos muerte jamás, no veremos más enfermedad, ningún defecto físico se manifestará allí. Dios hará su obra y lo hará de una manera perfecta. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. ¿Le puede dar un aplauso al Señor por eso, hermano? A su nombre, a su nombre. Quinto, Dios es eterno. Dios es eterno. Este es el último argumento. Génesis 21:33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beersheba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Jehová, Dios eterno. La expresión hebrea olam significa eterno. Dígalo conmigo. El olam. El olam. Eso significa eterno. El eterno. Dios eterno. La expresión olam se escribe con las letras ayin, vav, lamed, mem. El valor numérico de olam es 2. El número 2 en las escrituras se relaciona con dos edades o eras: la era presente y la era venidera, según 1 Timoteo 4:8. Vamos a leer ese pasaje. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Amén.
¿Cuántas eras presenta allí el apóstol Pablo que existen? Dos. Pablo dice a los que les gusta el ejercicio físico: es poco provechoso. ¿Sí? Es poco provechoso. No es que es malo, pero para un piadoso aprovecha más la vida piadosa que el ejercicio físico. Y dice, tiene más provecho no solo para esta vida presente, era presente, sino también para la vida venidera, para la era venidera. Ya hemos aprendido que el tiempo, el Señor lo divide en dos aquí. Estamos hablando del tiempo de su creación, tiempo cronológico. Aquí está el nombre. Era presente. Se refiere al hoy, ¿sí? Que comenzó en un pasado, tuvo inicio, tuvo origen en un pasado. Hoy se está viviendo parte de la era presente. Pero vendrá el mañana, vendrá el futuro, ¿sí? ¿Cómo le llamamos? Al tiempo, ¿cómo lo medimos? Pasado, presente, futuro. Ese es nuestro tiempo aquí, cronológico, el tiempo de la creación. Pero hay una vida venidera, hay una era venidera que se manifestará cuando esta era presente pase. ¿Cuándo comenzará? ¿Cuándo comenzará los tiempos finales o los tiempos últimos de esta era presente? Comenzarán con el arrebatamiento y terminarán cuando el Señor, Él establezca cielos nuevos y tierra nueva. Ahí terminarán. Segunda de Pedro, en el capítulo 3, San Pedro dice con claridad que este mundo terrenal, este mundo físico que hoy existe, Dios lo hará temblar. ¿Sí? El autor de los Hebreos dice que Dios hará temblar los cielos y la tierra. Y no solo los hará temblar, están reservados para el fuego. Serán quemados. Los elementos ardiendo, dice el apóstol Pedro, serán deshechos. Allí terminará esta era presente. Pero allá en el capítulo 20 y 21 del libro de Apocalipsis, 20, 21 y 22, la Biblia se refiere a la era venidera. En esa era venidera, cielos nuevos y tierra nueva va a crear el Señor. En esa era venidera ya el tiempo no existirá más. ¿Por qué? Porque Dios nos trasladará de esta era presente a la era venidera. Los hebreos le llaman a esta era presente, le llaman el Olam Hasé. El Olam Hasé, mundo presente, era presente, vida presente. A la venidera le llaman el Olam Habá, la era venidera, el mundo venidero, un cielo nuevo y una tierra nueva donde la impiedad, la maldad, la injusticia, el pecado no tendrá más presencia. El tiempo incluso dejará de existir y nosotros viviremos en la eternidad con Dios, como desde el principio. ¡A su nombre! La vida presente comprende cronológicamente el pasado, el presente y el futuro. La vida venidera o edad venidera comprende la eternidad. Nuestro Dios es eterno porque Él creó los tiempos y las edades. A diferencia de Dios, el hombre es un ser finito y temporal. Salmo 103:15. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo.
Isaías 46 dice: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Y primera carta de Pedro 1:24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Amén. ¿Cuántos creen eso? Esos textos fueron plasmados en un antiguo cántico de esos de la senda antigua. Dice más o menos esto: la Biblia dice que el hombre es como la flor del campo, que nace por la mañana, pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos. La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo, que nace por la mañana, pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos. Si no le aceptas ahora, tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y triste quedarás llorando. ¿Por qué no le quisiste oír cuando él te estaba llamando? Si no le aceptas ahora, tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y triste quedarás llorando. ¿Por qué no le quisiste oír cuando él te estaba llamando? Ninguno de nosotros aquí es inmortal. Ninguno es perfecto. Nuestra vida aquí en esta tierra es un ciclo de 70 años establecido por Dios. Aquellos que viven más de 70, que viven 80, 90 o más, viven por pura misericordia del Señor. Así que si tú pasaste ya de los 70, dale gracias a Dios por su misericordia, porque te está extendiendo el ciclo de vida, te lo está extendiendo, y por un propósito será. Ahora, los que no llegan a 70 o todavía no están allá, tranquilos, que allá también vas a llegar. Al séptimo piso vas a llegar. Pero ¿sabe algo, mi amado hermano? Que cuando uno se pone a pensar en lo que dura nuestra vida terrenal aquí y lo compara con la eternidad, uno como que desea: Señor, por favor, dame más años de vida, porque sientes la necesidad de que algo todavía está faltando por hacer. También te pones a mirar hacia atrás, hacia tu vida pasada, y te darás cuenta que esos años que pasaron, y tú te miras ahora, tú te das cuenta de que eso fue como un soplo, un pestañeo de ojos. ¿En qué momento yo llegué a ser lo que soy hoy? ¿En qué momento crecieron mis hijos? ¿En qué momento yo perdí la salud, perdí el trabajo que tenía, perdí la casa que tenía? O sea, tú comienzas como a examinarte y a darte cuenta de que el tiempo sobre ti pasó volando, pasó muy rápido. Algunos incluso comienzan a añorar, sí, esos tiempos pasados. Comienzan a añorarlos cuando ellos vivían en la calle del tubo. Tú sabes, ¿no? Cuando yo tuve carro
cuando yo tuve casa, cuando yo tuve finca, cuando yo tuve. Bueno, es que lo que pasa es que estás añorando los años que viviste en la calle del tubo. Pero ya tú no vives en la calle del tubo, tú vives en el hoy. El tiempo pasado pasó. Y lo que viene por delante es otro tiempo. Que añoramos, ¿verdad? Con esperanza de que vengan. Que Dios nos regale esos años más de vida. A su nombre. A su nombre. Concluimos. Concluimos. El hombre fue creado con la capacidad de imaginar, pensar y soñar. Amén. Por eso es que se dice que aquel que no sueña, no vive. ¿Me entiende? Porque Dios te dio esa capacidad. Ahora, ¿está mal que tenga sueños? No. Lo que está mal es que esos sueños no sean el sueño de Dios para ti. ¿Me di a entender? ¿Es pecado soñar? No. Lo que es pecado es creer que ese sueño que tú tienes no es el sueño de Dios. Tú tienes que alcanzar es lo que Dios diseñó para ti. Y si eso coincide el sueño de Dios con tu sueño, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero si no coincide, tienes que corregir. Porque Dios nos creó a nosotros para alabanza de su gloria. Dios nos creó con un sentido de misión y de propósito. Nuestra vida tiene propósito aquí. Los años que tú vives aquí tienen un propósito. Pero no son tus pensamientos, no son tus sueños, no son tus propósitos. Son los pensamientos, son los sueños, es el propósito de Dios. Dios dotó al hombre con la capacidad de materializar todas estas cosas, pero esta habilidad es limitada. En realidad no somos creadores de nada, sino sencillos transformadores de todo lo que Dios creó. En cierto sentido, el hombre solo descubre lo que Dios creó. Nunca, ni la creación, ni los ángeles, ni los hombres superarán y ni siquiera igualarán a aquel que es nuestro Creador y Dios. Es más, la promesa que tenemos de parte de nuestro Dios es la de un día ser semejantes a Él, mas no iguales a Él. Amén. Eso dice el apóstol San Juan. Dice que ahora no somos lo que Dios pensó para nosotros. No lo somos. ¿Sí? ¿Qué fue lo que Dios pensó para nosotros? Lo que Dios pensó para nosotros fue hacernos semejantes al Hijo de Dios, a Jesucristo el Señor. Hacernos semejantes. Ahora dice el apóstol Juan, primera epístola de su autoría, capítulo 4. Vamos a terminar con la lectura de ese pasaje. Primera carta de San Juan apóstol, capítulo 4, versos 1 y 2. Primera de Juan 4, 1 y 2. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Es el capítulo 3. Es el capítulo 3. Ahí se me chispoteó. Capítulo 3. Primera de Juan 3, 1 y 2. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. Escuche la promesa y la esperanza de la cual tenemos que aferrarnos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos,
pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Ahí tiene la promesa. Y esa es la esperanza que tenemos que aferrarnos. Un día, cuando Él venga, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Semejantes, ¿te das cuenta? Nunca iguales, jamás. Seremos semejantes. Si tú entiendes eso, no te vas a dejar engañar del diablo. Así como el diablo engañó a Eva, cuando allá en el Edén, en el paraíso, Satanás le metió a la mujer la idea de que si ellos comían del árbol, del fruto que Dios les había prohibido que comieran, ellos serían iguales a Dios, tal como Dios es, conociendo el bien y el mal. Eva le creyó y por eso pecó, desobedeció. Pero tú estás oyendo de que la promesa del Señor es hacernos semejantes a Él, semejantes a Él, no iguales a Dios. ¿Sabes quién enseña que un día vamos a ser iguales a Dios? La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, los mormones, esos que están anunciando por la internet que te quieren regalar un libro, el libro de Mormón, que dicen ellos que habla de Jesucristo. Esto es una soberana mentira. Y tú pues los llamas y les aceptas el regalo y una visita que ellos te hagan. Ellos no son iglesia, no son de Jesucristo, no son santos y no son de los últimos días. Ellos lo que son es unos farsantes, porque ellos han tomado la palabra de Dios y la han torcido para enseñar doctrinas heréticas. El propósito es desviarte para que esta promesa que está aquí, tú nunca la llegues a disfrutar, no la llegues a alcanzar. Ahora dice San Juan, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cuándo se va a manifestar eso? Cuando Él venga por nosotros. A su nombre, ¿cuánto le están esperando? Vamos a darle gracias al Señor en esta hora por lo que hemos aprendido. Dele gracias al Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a crecer en la fe y en el conocimiento de tu palabra cada día. Ayúdanos, Padre Celestial. No queremos, Señor, ser ignorantes de lo que tu palabra enseña. Edifica nuestras vidas cada día y permítenos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios, el conocimiento tuyo, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.